Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros Elliot Ness y los Intocables, Elliot Ness. Bueno, la verdad es que esto viene de una mala traducción porque en inglés se escribe untouchable y nosotros hemos traducido como intocables, realmente son insobornables, por decirlo de alguna forma. Eh, Más que nada, pero bueno, eso ha arraigado. Este señor era hijo de una pareja que eran panaderos y estudia en la universidad, eran noruegos los padres de Elliot Ness. Entonces, él tiene, cuando termina la universidad, como cualquier hijo de vecino, está sin trabajo y el cuñado, el marido de su hermana, es un jefecillo del FBI, por hacerse un resumen, y le dice que entre al FBI, pero lo rechazan 3 veces. Pero en un momento determinado está la ley seca, que se llama, son 13 años, va de 1919 a 1932, en la que el presidente ya empieza a permitir que se beba cerveza y tal. Fue desastrosa porque hubo como una lucha muy grande que venía ya de finales del siglo XIX, de las mujeres que se ponían a rezar en la puerta de los salones porque había un alcoholismo grande, pero ¿dónde no? Y bueno, es que parece la idea de droga es que compra un camello, ¿no? Pero el alcohol no tiene camello, lo puedes comprar en cualquier sitio sin problema, pero es una droga también, o sea, engancha a la gente. En España hay entre 2,5 y 3 millones de alcohólicos, que supone accidentes de coche, maltrato a la familia, a la mujer y a los hijos, absentismo laboral, que supone muchísimo dinero, etcétera. Y bueno, en un momento determinado, pues los países, digamos, sobre todo los evangelistas en Estados Unidos, fueron los que empezaron a hacer una campaña. Había mujeres, que no me acuerdo cómo se llama, que llevaban una Biblia en la mano y un hacha y destrozaban los bidones de alcohol. Pero las soluciones no pasan tanto por esa violencia como por la educación, inculcar a los niños, como está pasando ahora mismo con el fentanilo y todo esto. O sea, decir, no, mira, la culpa es de China, no, la culpa es de México, no. Lo que se trata es de erradicar eso y bueno, como sea, porque está produciendo una cantidad de muertes entre jóvenes horrorosa, de gente que sus vidas se quedan truncadas, aquí en España también, en todos lados, ¿eh? Lo que pasa es que lo vemos más en los demás, pero no lo vemos, es terriblemente mortal. Y lo que se trata, estas plagas, no es de decir que está mal, no, sino de intentar prevenirla, y los que están enfermos, o sea, que son dependientes de ella, pues intentar echarle una mano, no reprocharles el que están haciendo eso, porque obviamente cuando eres una víctima eres vulnerable. Pero bueno, no voy a entrar en nada de eso, vamos a entrar en Elliot Ness, que es un luchador contra el crimen organizado en Chicago, que es la capital del crimen. Chicago ahora mismo tiene más índice de criminalidad que toda España, pero también os digo una cosa, Chicago es una ciudad, siempre lo ha sido, muy activa, muy ágil, muy económicamente muy inquieta, son los inventores del Skyline, es una ciudad con unos valores tremendos, tiene muchísimos irlandeses, yo no lo sabía. La que conocí de Chicago en un congreso era simpaticísima, era una profesora de arte, conocía más de una, en un congreso de la UNESCO, y la verdad es que me invitaron, fueron amabilísimos y me pareció gente muy cálida. Hay también alemanes en Chicago, es una ciudad económicamente muy activa, muy inquieta, y eso también, pues, algunas veces lo que pasa es que, por ejemplo, mi ciudad, que era un lugar donde no pasaba nada, en el momento que económicamente empezó a ser inquieta, hubo suicidios, hubo crímenes, etcétera, porque todo eso también, pues se paga una factura, cuando no hay dinero no tienes gente que te codicie, en fin. Pero vamos a situarnos espacio-temporalmente, el eje sincronía diacronía, como digo siempre, en Chicago de los años 20, en esa prohibición que se hace durante 13 años y que duplica, por ejemplo, en el caso de Nueva York se llamaba Speak Easy o algo así, habla flojo, ¿no? Porque estos sitios, bueno, pues si había 15.000 salones de baretos antes de la prohibición,
se multiplicó más del doble, 35.000. ¿Por qué? Porque es suficiente que la gente le prohíba algo para que le apetezca. Y mucha clase media norteamericana veía en esta actitud pues como que había influido sobre los políticos gente inculta, gente muy fanática religiosamente, y la solución no era prohibir el alcohol porque estaba haciendo que el crimen organizado campara a sus anchas, judíos, irlandeses, italianos, etcétera, etcétera. Y en ese contexto de dinamismo económico nos encontramos Chicago años 20 y esas escopetas, esas metralletas que se llamaban Thompson, que son diferentes a las que hay actualmente, es como el ancestro, pues se mataban entre ellos porque tenían, como si dijéramos, asignados territorios, ¿no? Entonces, si tú te metías en el territorio de alguien o yo codiciaba tus territorios, te mataba a ti, a tu gente, etcétera. Y bueno, allí estaba todo el mundo corrupto, los jueces, yo qué sé, la policía, tal. Y aquí tenemos nuestro Eliot Ness, que va a encabezar, digamos, toda esa lucha, que va a ser muy eficiente, muy eficaz. La había rechazado 3 veces el FBI. Yo estoy haciendo una síntesis, ahora lo cuento un poco, con sus agentes, que en realidad no eran 9, sino que eran 12, porque tenían uno infiltrado en lo que era Capone, que venía, y después estaba también el chofer. Todos estos intocables realmente lo que eran insobornables. Pero lo curioso, ahora os contaré la vida de Eliot Ness un poquito por encima, es que Eliot Ness fallece de un infarto porque estaba alcoholizado con 52 años, le da, porque él fue brillante, salió en todos los periódicos del país, consiguió vencer lo que parecía imposible, la barrera gigantesca que parecía que es la de Capone, porque Capone llegó un momento que ya el propio sistema lo escupía, ¿no? Entonces ya fueron a buscarle el tendón de Aquiles, que fue el tema fiscal, lo encarcelaron por buen comportamiento, salió poco tiempo y después tuvo una condena porque sacó dinero del país o no pagó impuestos, no me acuerdo. Y entonces tuvo más tiempo, pero él tenía un proceso de sífilis. La sífilis es una enfermedad que incluso hoy día no tiene solución. Lo que pasa es que hoy día lo que hace es una enfermedad muy antigua que tiene como diferentes, una enfermedad de transmisión sexual que tiene como diferentes estadios, ¿no? Entonces lo que hacen, digamos, es que esos estadios a un individuo hoy día hace que eso, digamos, se muera de otra cosa, no se muere de sífilis, pero esos estadios hoy se ralentizan, pero entonces no. Y entonces su ingreso en la cárcel, el estrés que tuvo que soportar y tal, lo que hizo fue, digamos, que esos estadios subieran muy a prisa y ya al final murió de sífilis, pero totalmente demenciado por todo ese estrés que tuvo que vivir. Pero bueno, lo quitaron del medio, que no era poco, porque aquello es que campaban a su ancha. Pero Eliot Ness va a tener una actitud muy inteligente, una estrategia creativa muy inteligente, que es que como este hombre venía a ganar $1 millón, se supone neto, porque puede que fuera más, y entonces lo que él sacó en conclusión, le permitieron hacer su equipo él solo, lo que sacó en conclusión es que lo que había es que había que estrangular ese flujo de dinero que iba hacia jueces, senadores, policías corrientes y tal, porque se calcula 125 millones de dólares de los años 20, que hoy sería, no sé, a lo mejor 500 mil millones, no tengo ni idea, el equivalente, pero bastante, porque hay una cuestión de, ¿cómo se llama? Inflexión, que los millones de antes eran bastante más que ahora. Bueno, conclusión, era muy inteligente con la estrategia que llevaba, pero esto lo que querían era estrangular ese flujo que posibilitaba toda esa corruptela, el que Chicago fuera, o sea, que en realidad fueran dueños de todo, la mafia lo dominaba todo, y lo consiguió. Lo que pasa es que nuestro Eliot Ness, después lo veremos, después estuvo trabajando, como fue tan eficaz, pues le dieron otros casos que eran muy complicados, como por ejemplo una especie de Jack el Destripador, que no se ha llegado a saber nunca quién era, y entonces asesinaba, pero troceaba los cuerpos y los esparcía por ahí. Fue una cosa horrorosa. No sé si hubo 10 o 20 cuerpos, me parece que 20, de hombres, mujeres, troceados, una cosa horrorosa. Pero fracasó, y entonces en un momento determinado tuvo una oferta de una empresa que lo puso de presidente, una empresa de seguridad, que lo puso de presidente, y él a su vez se postuló
me parece que en Baltimore, como político, pero curiosamente ya había empezado a beber y entonces un día lo detuvieron por conducción temeraria, totalmente borracho, y ahí se cortó sus aspiraciones políticas porque él había sido muy famoso y poco a poco empezó a ser olvidado. La prensa se olvidó de él, dejaron, digamos, de ofrecerle trabajos maravillosos. Él escribió un libro y ese libro no se publica hasta después de su muerte. Conclusión, tenía sensación de, pasó como de triunfador a perdedor y lo que ocurrió es que con 52 años le dio un infarto y murió. Él había estado casado 3 veces, con 2 divorcios y un hijo adoptivo y bueno, esa fue, por decirlo de alguna forma, la trayectoria, pero con el caso de Capone fue muy inteligente y fue un hombre que ha pasado la historia y le han hecho infinidad de películas, cómic. Yo en los años 60, que era niña, vi uno de Robert Stack, me parece que se llamaba, que era una serie que era Los Intocables de Elliot Ness, que lo representaba y fue famosísima. Ha pasado la historia, pero él, su proceso vital fue corto, murió relativamente joven, porque hoy la media de edad casi está en los 90 años, y bueno, tuvo un ascenso rápido y una caída rápida también, y murió alcoholizado absolutamente contra lo que había luchado de por vida. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito más detallado. Jesse y sus agentes combaten al Capone la venta ilegal de alcohol en la época de la ley seca, donde había una Cuba que tenía ron, estaba a escasas millas de Norteamérica, Jamaica, 3/4 de lo mismo. Después tenía México, que tenía cantidad de bebidas. Quiero deciros que se traficaba y lo que pasa es que la prohibición hace que las bebidas sean muchísimo más caras. Y allí realmente los que se hicieron ricos fue el padre de los Kennedy, los irlandeses, que era un irlandés, Kennedy, y después un judío, eso en Estados Unidos. En Canadá quiero decir que su primera acumulación primitiva de capital hunde los pies en el barro. Después tendría un hijo que llegaría presidente en los años 60, ya lo sabéis, y otro hijo fiscal que también asesinaron y que hubiera sido seguramente también presidente, pero quiero deciros que él donde se hizo rico fue en la prohibición del alcohol. Y después hubo otro judío en Canadá que también se hizo riquísimo, no sé cómo se llama, Benhoff, tiene un apellido así como alemán. Y fueron realmente los que se hicieron millonarios, pero mucha gente ganó bastante dinero y realmente lo que dio pie es a que el crimen organizado campara a sus anchas y cuando se vio que no solamente era ineficaz, sino que permitía a las mafias y que la gente bebía más que cuando no estaba prohibido, pues poco paulatinamente se fue permitiendo, porque estaba prohibida también la cerveza, la cerveza tiene un 5% de alcohol solamente. Bueno, Ness acaba su vida convertido en un alcohólico contra todo lo que había luchado. El hombre que se hace célebre combatiendo el alcohol ilegal en la ciudad de Chicago es una persona tímida y solitaria y tartamuda. Eso implica que tuvo que tener unos padres bastante controladores y dominantes, porque los tartamudos siempre tienen a alguien castrador cerca. Rechazado por el FBI en 3 ocasiones, como os he dicho, Elliot Ness le dan la oportunidad de destruir el imperio mafioso de Capone y le dieron. De esos, los americanos son inteligentísimos, me encanta, porque aquí somos un país de funcionarios, todo va lento, todo va despacio. O sea, le dieron carta blanca para asesinar a un íntimo amigo suyo, o sea, era bastante peligroso, fue un desafío grande. Le dieron carta blanca para que montara su propio equipo, incluso podía traer gente de fuera, y vaya que se lo montó. Fueron 12 personas y ninguna de ellas fueron intocables, ninguna le ofrecieron soborno y no aceptaron de ninguna manera, además sobornos grandes. Bueno, él acepta y forma un escuadrón de agentes implacables e incorruptibles conocidos como los intocables de Elliot Ness, que luego daría en el cine, bueno, ni se sabe. Porque también, ¿cómo diría yo? La América de los años 20, en algunos estados sí que estaba permitido la venta de alcohol, pero en otros no. La América de los años 20 es una América burbujeante, yo que sé, de novela negra. Es un país que ya es una potencia, lo que pasa es que va a tener el crack del 29, realmente es una potencia desde finales del siglo XIX, lo que pasa es que tiene el hándicap del oeste, tiene el oeste todavía sin terminar, pero realmente es una potencia y después va a tener el crack de la bolsa del 29 y después la Segunda Guerra Mundial vuelve a ser una potencia. Bueno, el 16 de mayo de 1957 muere Elliot Ness con 52 años con un infarto fulminante. Murió en su casa de Coatsport en Pensilvania sin ver publicado su libro, que se va a publicar
un poquito después. Muchas veces la muerte en el caso de los artistas, los novelistas está más claro, ¿no? Pero este tipo de muertes bendice porque se vuelve a revisar la historia de esta persona que ha muerto, pero murió joven y además con sensación él hizo un libro que se llamaba, Oscar Freire escribió un libro que él, digamos, le facilitó la imposición, que se llamaba Los Intocables, y después fue la base para hacer todos estos guiones que se han hecho yo qué sé, de series, de películas que ganaron Oscar, en fin, y ahí se narra su historia. Quizás el comentario de Ness, cuando es pequeñito, oye a su padre que refunfuñaba mucho. Ellos vivían en un suburbio de Detroit. Detroit, ya sabéis que lo que era una zona industrial que después vino a menos, que fue una zona de grandísima opulencia en un momento determinado. También es la zona de Prince, el cantante, al que admiro muchísimo. Dijeron que, decía el padre, esta ciudad, tengo que leerlo, tiene 3 millones de habitantes y medio, tiene 3 millones de habitantes y medio millón de autos, y tiene todo, pero absolutamente todo está en manos de la mafia, refunfuñaba el padre. Bueno, gracias a la ayuda de su cuñado Alexander Jamie, que está casado con su hermana, que había abandonado la policía para meterse en el FBI, de los llamados los 6 ocultos, eso es el cuñado, cuyo nombre oficial era el Comité Cívico para la Prevención y Castigo del Crimen, porque aquello ya desbordaba todo, eso es el cuñado, y llega, digamos, a tener dentro del estamento, llega a crecer, y es cuando le achucha cuando termina la universidad, Derecho, se hizo abogado, le dijo, oye, mira, entra aquí que tienes futuro. Bueno, era un grupo especial que era la Asociación del Comercio de Chicago. Entonces Eliot Ness consigue un puesto como agente en la oficina de prohibición, donde se da cuenta que trabaja para hombres corruptos, todos, porque hacían la vista gorda. Se daba cuenta como que ahí podía pasar de todo y nadie tal. En aquella época Chicago no se producen condenas por violar las prohibiciones, entonces allí en Castilla, y no hay en todo el país una ciudad donde se viole tanto el descaro de la ley. Bueno, la prohibición, que también se le conocía como la ley seca, se decía la prohibición. Es una controvertida medida con la que se produce la fabricación de transporte, importación, exportación y venta de alcohol en casi todo el territorio estadounidense. Me he acordado de una cosa, se vendían como unos ladrillos de vino, porque no estaba prohibido la venta de uva ni la venta del jugo de uva. Entonces te daban como ladrillos de vino y tú con un matraz te podías destilar tu propio vino. Eso lo disolvías en agua, eran como pastillas, eran ladrillos, y lo podías disolver en agua. Tened en cuenta que Estados Unidos tiene una zona amplísima de viñedo en California, que eso es antiguo, y tienen un vino que es excepcional, que además exportan a todo el mundo, y tienen un vino de bastante calidad ahora y entonces también. Entonces también lo que reclamó la clase trabajadora norteamericana en aquella época era que la ley seca, la ley de la prohibición, que había estado llevada por unos fanáticos evangelistas, habían presionado políticamente, lo que había dejado era a muchísima gente sin trabajo, porque, digamos, la distribución de cerveza, de alcohol, de bebidas espirituosas, su producción, daba muchísimos puestos de trabajo en fábricas que tuvieron que cerrar. Y visto lo visto, que en realidad lo que se bebía la gente no era del país, pero era de fuera del país, pues bueno, no sé, en la costa oeste se llamaba... Tenía otro nombre, no sé qué, del Tigre o algo así. Los barecillos, había bares ilegales con los cuales te cobraban el doble o el triple, la gente llevaba sus petacas en los bolsillos, etc. Bueno, aquella ley acaba provocando la proliferación de un mercado negro de venta ilegal que no pagaba impuestos, venta ilegal de alcohol y un incremento de dinero negro destinado a la compra de bebidas alcohólicas en los estados que sí estaba permitido. En 1928 Al Capone ingresa 120 millones de dólares, de los cuales 75 proceden del negocio ilegal del alcohol. Tiene entonces 20 cervecerías operativas, trabajando. Su madre vivía con él. Robert De Niro hizo una película de Capone, trabajando los 365 días del año. Además de vender cerveza, Capone también se encarga de la distribución de la ginebra, del whisky, de otros licores, de las bebidas
espirituosa. Del $1.000.000 de la semana que se estima que Capone consigue su negocio, 125 millones al año se estima que los destina a sobornos de gente de distintos estamentos sociales para tenerle a todo el mundo contento. Eliot Ness comprende rápidamente que lo que hay es que cortar ese flujo. Capone debe tener en nómina además a políticos, jueces, mandos policiales, simples policías de a pie y que todo el mundo hace la vista gorda porque a todo el mundo le engorda el bolsillo. Eliot Ness propone la idea de crear un grupo de investigadores que estén limpios y le dan permiso incluso para que coja quien quiera. Se jugaba en la vida también. Y que procedan a otras ciudades. También pilló en la última época de Ness, que estaba ya un poco enfermo, para poner fin, no le quito mérito, a esos negocios ilícitos. Ness pretende que los ingresos de Capone se reduzcan al tal punto de que no pueda destinar ni un solo dólar a los sobornos y así al final su imperio se derrumbe. Apoyado por su cuñado del FBI y por los 6 ocultos, el plan es aceptado por los procuradores del Estado. Solamente tenía un jefe con el que tenía que rendir cuentas, un jefe que digamos, de bastante altura político, que era George Johnson, que era un comisionado elegido para acabar con Capone, porque suponía que todo el mundo estaba corrupto, por el presidente Herbert Hoover. Johnson le da carta blanca a Ness para que elija a quien quiera libremente sin su supervisión, pudiendo elegir personalmente gente de su equipo. Tan solo tiene que elegir, solamente tiene que rendir cuenta así se hacen las cosas, muy moderno, Y su ayudante William G. Frolic. El apelativo Los Intocables surgió a raíz de la rueda de prensa que hizo el propio Eliot Ness, en la cual explica cómo han intentado sobornarlo a él y a sus hombres por parte del mafioso. Evidentemente, la oferta es rechazada y, claro, se nota muchísimo los protestantes del norte de Europa que son como más radicales, pero me parece muy bien. Y tras la rueda de prensa, los periódicos publican: Ness y sus jóvenes agentes han demostrado a Al Capone que son incorruptibles, untochables, en inglés. Intocables, reconocidos como tales. Los intocables fueron 10, aunque en total eran 12, porque había uno que estaba incluido dentro de lo que era la banda de Capone y otro que era el chofer de Eliot Ness. Al que está introducido le llaman el muchacho y actúa como agente doble infiltrado en este grupo. Bueno, Capone entra a la cárcel en 1929 cuando Arthur Dahmer, que es un funcionario de Hacienda, ordena revisar los millares de documentos contables. No sabían qué adjudicarle porque era tan inteligente que no podían tocarlo. Tenía testaferros, tenía de todo. Y entonces, cuando le revisan la contabilidad, le encuentran ahí el esqueleto en el armario. Entonces, tras ser reconocido, cuando hace un transbordo de tren en Filadelfia, Capone es detenido, juzgado, hallado culpable y sentenciado a 1 año de prisión. El 16 de mayo de 1926, en España no hubiera entrado, porque el mínimo son 2 años. Si era reincidente ya no. El 16 de mayo del 29 ingresa en la cárcel de Holmesburg, donde solo cumple 10 meses por buen comportamiento. En octubre del 31, Capone es declarado culpable de evasión de impuestos y condenado a 11 años de prisión. En 1939, de nuevo, puesto en libertad por buena conducta y con síntomas ya de demencia por la sífilis, como os he contado antes. Además de su lucha contra el AMPA Chicago, Eliot Ness interviene también en otros casos, pero ya de forma ineficaz totalmente, como la del caso del asesino de serie, el asesino de los torsos de Cleveland, que en 1934, a lo largo de varios años, aparecen cuerpos desmembrados por allí en Cleveland, de hombres, mujeres, y decapitados, desmembrados, bueno, cosas horrorosas. Y aún se desconoce la identidad del asesino, que se ha apodado Jack el Destripador norteamericano. A los 31 años, una vez la ley seca es abolida, Eliot Ness es hombre que se hace famoso por combatir el alcohol ilegal en Chicago. Se toma la primera copa, de las muchísimas que vendrían después, hasta el final de su vida, que está totalmente, le da un infarto por alcoholismo. Ness intenta una carrera política que es totalmente infructuosa, sin éxito. Los periódicos pronto se olvidan, porque la fama es así, es efímera, y esa imagen que tienen de héroe y su recuerdo se desvanece totalmente entre bambalinas, entre la opinión pública, que estaría ya pendiente de otra cosa. En 1942 sufre un accidente cuando quiere ser presidente de Cleveland, y eso es
detenido por conducir ebrio. Pierde la carrera a la alcaldía que tenía de Cleveland y la frustración se agudiza al alcoholismo. Eliot Ness se casa 3 veces y se divorcia 2. Muere de un infarto con 54 años, con una salud totalmente hecha polvo, destruida por el consumo de alcohol. Sus cenizas, tras ser olvidadas, o sea, se quedaron en un... fue cremado y se olvidaron en un garaje. Años y años y años, desde 1957 hasta 1977, que son, no, 1997, que son depositadas en una laguna del cementerio de Cleveland. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.